Buenas tardes, mis queridos hermanas y mis queridos pastores, mis hermanos del local de la iglesia de Alerce y del local de Puerto Ara también, ¿cierto? Que Dios sea en este día grandemente bendecido. Ya voy a dar comienzo, ¿cierto?, de este tema que hoy día me ha tocado a mí de poder entregar, ¿cierto? Y lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesucristo, elevando una oración, ¿cierto?, para nuestro Dios, para que Dios pueda darme entendimiento y sabiduría, poder entregar esta porción de la palabra del Señor en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Amado Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por tu gran amor y tu grande misericordia. Señor, Dios de los cielos, sabemos que de ti viene la sabiduría, el entendimiento, Señor, y en esta hora quiero hablar tu palabra, Señor, bendito Dios, que usted hable a través de mis labios, Señor, y me haga entender, Señor, sabiduría de Dios, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mi hermana. Bueno, yo tomé la palabra del Señor que se encuentra en San Juan 6, 39. Le vamos a dar lectura la palabra del Señor en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Dice así: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Amén. Que Dios bendiga, ¿cierto?, esta porción de su palabra en esta hora que puedo darle lectura. Qué maravilloso, ¿cierto?, es poder meditar en esta palabra, ¿cierto?, en esta oración que el Hijo de Dios elevaba al cielo, ¿cierto?, a su Padre, pidiéndole, clamándole, ¿cierto?, que Él cuide, que Él guarde y que Él proteja, ¿cierto?, y que resucite a aquellos que en esta vida Él pudo lograr, ¿cierto?, ganar para su gloria. Bendito sea su nombre. Que nada se pierda, que ninguna cosa que Él haya hecho, ¿cierto?, en esta tierra pueda tener pérdida, sino que puedan ser, ¿cierto?, como aquí dice, que nada de lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí no está hablando de cosas materiales, ¿cierto?, ni nada de eso, sino que está hablando el Señor aquí, ¿cierto?, de aquellas almas que Él pueda lograr, ¿cierto?, salvar en esta tierra a través de su palabra, ¿cierto?, de este libro santo, como aquellos que Él también pudo lograr tener cuando estuvo en esta tierra, ¿cierto? Ninguno se pueda perder, sino que en el día postrero todo lo que en Él creyeron, ¿cierto?, en que se acercaron a Él, puedan resucitar en ese día postrero. Que Dios nos bendiga en esta hora, ¿cierto? Dios nos está hablando, ¿cierto?, a nuestras vidas, aquellos que elegimos, ¿cierto?, de poder buscar a Dios, de entregar nuestra vida a Él, de hacer la voluntad del Padre, porque aquí podemos ver al Hijo de Dios haciendo la voluntad del Padre. Él fue enviado, ¿cierto?, con una tremenda responsabilidad a esta humanidad, a poder venir y hablar, ¿cierto?, de la voluntad de Dios, de lo que Él quería para esta humanidad. Él amó tanto, ¿cierto?, esta humanidad, que mandó a su propio Hijo, que pueda llegar a entregar su vida aquí, ¿cierto?, por amor a esta humanidad mala, perversa, ¿cierto?, y más encima, ¿cierto?, que podemos ver que Él pudo ser nuestra guía. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Bendito sea su nombre.
Eh, y así él pudo también, ¿cierto?, orar y clamar a Dios, que Dios nos ayude, ¿cierto?, para que podamos también nosotros permanecer en este llamado, ¿cierto?, que es la palabra del Señor. Bendito sea su nombre, nuestro Dios. Nosotros podemos ver la perseverancia de nuestro Dios, de Jesucristo, ¿cierto? Él sufriendo grandes dolores, ¿cierto? Allí por nosotros, dice la palabra de Dios que Él andaba, no tenía dónde descansar su cabeza, ¿cierto? Sufriendo grandes dolores, ¿cierto? Cansancio en su cuerpo, pero Él pudo venir y hacer la voluntad del Padre. Bendito sea su nombre, nuestro Dios. Ahora nuestro Dios también espera de nosotros una perseverancia, que podamos cuidar nuestra salvación, que costó la vida del Hijo de Dios. Bendito sea su nombre, ¿cierto? Dios vino a preparar un pueblo que le alabe, un pueblo que lo ame de verdad, un pueblo, ¿cierto?, un pueblo que luche por esta salvación que Dios nos vino a entregar por gracia, porque nada hemos hecho para poder ganar, ¿cierto? La perseverancia de los santos es el fin que el Padre tenía en mente cuando dio cierto hombre a Cristo. Dios nos enseñó, ¿cierto?, a someternos a la voluntad del Padre. Él que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, dice su palabra, ¿cierto?, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo resucitaré en el día postrero. ¿Cierto? Nada de lo que Él obtenga en esta vida se pierda. Y allí entramos nosotros, hermanos. Dios nos ayude, ¿cierto?, el poder disfrutar el favor de nuestro Dios, cómo Él pudo venir a esta tierra para poder entregar esta salvación tan grande y poder ver cómo la suma de tantos hijos de Dios total, ¿cierto? Él le dice a Dios que no se pierda ninguno de aquellos que creen en Él. Bendito sea su nombre, si no sean librados, ¿cierto?, de la muerte. Nadie pueda caer de la gracia de Dios. Bendito sea su nombre. Podemos ver, ¿cierto?, en Juan 10, 28, 30 dice, y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie lo arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Bendito sea el Señor. Jesús enseña claramente que sus ovejas nosotros somos, ¿cierto? Y le fueron dadas por su Padre a ella, y Él le da vida, ¿cierto? Podemos ver que sin Cristo nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Apareció Cristo y Él nos dio vida, vida en abundante, vida, ¿cierto?, eterna. Que Dios nos bendiga, ¿cierto? El propósito que Dios quiere con nosotros, quiere que nosotros nos ofrezcamos a su voluntad, que nosotros seamos perseverantes en el Evangelio de Jesucristo, que nada de nada nos pueda apartar del camino, y no tengamos temor ni miedo, hermano, que cualquier cosa nos va a derribar, o que aunque nos toque, dice en Romanos 8, ¿cierto?, también dice que somos más que vencedores. Bendito sea el Señor,
que nosotros, dice, ni la muerte, ni principado, ni nada, ni peligro, ni espada, nos puede separar de Dios, hermano. Que seamos valientes y defendamos el Evangelio de Jesucristo. Cada día alentarnos, clamar al Señor, no porque estemos en momentos difíciles donde el enemigo nos ha encerrado, ¿cierto? Podamos estar nosotros encerradas y callados nuestra boca. No, hermanos, nosotros debemos seguir orando y clamando al Señor por las almas que necesitan a Dios, arrebatarle las almas al diablo y sostener a nuestros hermanos que están a punto de caer, que son tentados, que son cada día debilitados su fe. Nosotros lo más fuerte dice que sostengamos a lo más débil, que nos lo alegremos si uno de nuestros hermanos caen, porque la palabra de Dios dice que si un hermano cae es una derrota para el pueblo de Dios. Bendito sea el Señor, que Dios nos ayude, Dios nos dé entendimiento, sabiduría y ponga suficiente amor en nuestros corazones para poder amarnos en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios, como a ti mismo debemos amar a nuestros hermanos, no escogiendo hermanos para amar, sino con todo. Dice que debemos de amarnos, porque el que va a venir a sacar, ¿cierto? Y a seleccionar, a sacar la cizaña del trigo es Dios, no nosotros, hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca. Si Dios ha llamado a la prostituta, al ladrón, nosotros no somos quien para juzgar, sino nosotros, Dios nos ha puesto para orar los unos a los otros, perdonarlos los unos a los otros, no ser jueces ni nada de eso, hermano. Que Dios nos ayude, ¿cierto? La palabra del Señor aquí nos habla que el Hijo de Dios oraba y clamaba a Dios y decía que ninguno de estos se pierdan, hermano, que ninguno se pierda, y le rogaba al Padre. Y nosotros como hermanos, como hijos de Dios, ¿por qué no oramos por nuestros hermanos cuando vemos un hermano que está a punto de caer o está pasando momentos difíciles? Hay que orar por ellos, hermano, no dejarlos caer, ni alegrarnos cuando se van de nuestras iglesias, hermano. Dios los bendiga en esta hora. Dios nos dé entendimiento, Dios nos dé sabiduría para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podremos presentarlo delante de la presencia del Señor un día, hermano, si no hemos arrebatado las almas del diablo, sino que lo hemos dejado, que el diablo se las lleve, hermano, que el diablo pueda destruir hogares? No, hermano, debemos de luchar orando, clamando al Señor. Bendito sea su nombre, que Dios nos ayude. Cuánta paciencia tuvo Dios con nosotros de poder soportar y esperar el tiempo que nosotros pudimos llegar a Él. Bendito sea su nombre, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca. Este es el tema que en esta hora yo puedo entregar, el poder meditar como Jesús oraba con dolor, con intensa oración al Padre, que ninguno de lo que Él pudo, ninguno se pierda, sino sean resucitados en aquel día. Dios nos ayuda y nos dé suficiente amor, hermano, para amarnos los unos a los otros. Que Dios nos ayude, hermanito, que Dios fortalezca tu vida, que Dios te levante, te restaure. Si hay alguno de mis hermanos que está débil su espíritu, hermanito, levántate, hermanita, levántate, porque Dios te va a fortalecer, Dios te va a dar fuerza. Si estás cruzando un momento difícil, Dios esté contigo, hermano, Dios te ayude, hermanito querido. Busca ayuda, pide oración. Aquí estamos para orar, hermano, para clamar por ti. Cada día estamos orando. Que Dios nos ayude y nos fortalezca. Bendiga al Señor nuestra iglesia, nuestra misión, nuestros pastores que están por delante. Dios restaure las vidas, que Dios fortalezca al que está debilitado, como decía la palabra en Apocalipsis. Si alguno está debilitado, ¿cierto?, pueda levantarse pronto. Bendito sea su nombre. No deje perder tu salvación, hermano, por una mala
mala mirada, por una mala palabra. Mira como el Hijo de Dios rogaba que ninguno caiga, que ninguno se pierda, a su Padre que está en los cielos. Que Dios lo bendiga y seas bendecido, hermano querido. Que Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, pastora. Dios te bendiga, mi pastor. Gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa que nos da por entregar este tema. Bendito sea su nombre. Amén. Amén.